Saludos y bienvenidos. Hoy hablaremos de cómo observar en la carta astral la muerte. Bienvenidos una vez más. Vamos a observar de qué manera en la carta astral puede estar representada la muerte de una persona. ¿Cuáles son los indicadores de que puede existir la muerte? Bien, primero que todo, vamos a observar el ascendente. En astrología tradicional, en astrología clásica, el ascendente y el planeta que rige el signo del ascendente van a representar a la persona. No solamente la personalidad como en la astrología psicológica, sino que van a representar físicamente a la persona. Esto va a ser muy importante, que el ascendente y el regente del ascendente no tengan malos aspectos para gozar de buena salud. De igual manera vamos a ver los aspectos del Sol y de la Luna, que no hayan cuadraturas, oposiciones, porque esto sería indicativo también de una corta vida. También nos vamos a fijar en la casa 8, ya que la casa 8 está relacionada muy fuertemente con el tema de la muerte. Cuando encontramos planetas llamados maléficos en la astrología tradicional antigua, como lo son Marte, Urano, Neptuno, Plutón y Saturno, esto viene a ser indicador de peligros y de una posible muerte. Cuando hablamos de Marte relacionado a la muerte, podríamos estar hablando de acciones violentas, de accidentes. De igual manera, Urano puede hablarnos de muertes repentinas y de accidentes. Plutón es otro de los planetas que está muy asociado al tema de la muerte. Y como decíamos, también el famoso Saturno. Bien, tengamos eso en cuenta y vamos a ver los ejemplos que tenemos preparados para el día de hoy. Vamos a empezar con la carta astral del famoso actor James Dean, nacido el 8 de febrero de 1931 y muerto el 30 de septiembre de 1955, justo después de haber realizado la película llamada Rebelde sin causa. Aquí tenemos la carta astral de James Dean. Vamos a ver que tiene un ascendente Aries y en el ascendente tiene la conjunción del maléfico Urano. Como decíamos, también está mal aspectado ese ascendente a Plutón, a Júpiter y a Saturno, como estamos viendo en este momento ahí en pantalla. Vean las cuadraturas. Esto ya nos habla de peligro de accidentes, pero el Sol está bien aspectado, la Luna no. La Luna está en cuadratura a Marte. Marte es el regente del ascendente, así que es muy importante que el regente del ascendente esté bien aspectado, en este caso no. Recordemos que el ascendente es la persona, como estábamos diciendo, tanto el regente, el planeta, como el mismo ascendente y la casa 1. En este caso, Marte está mal aspectado a la Luna y está mal aspectado a Mercurio, como estamos viendo ahí en pantalla. Ya tenemos entonces un ascendente mal aspectado, un regente del ascendente, Marte mal aspectado, hacia la Luna, que también la tomamos en consideración. El ascendente en conjunción con Urano le da esa personalidad extravagante, original, y el ascendente Aries le da también esa característica un poco temeraria, muy pionero, muy de iniciar cosas con gran energía, tal como es el signo de Aries. Y Urano, como decíamos, mucha originalidad, rebeldía, extravagancia en astrología psicológica, pero en astrología predictiva, ese Urano en conjunción con el ascendente va a ser un imán para los accidentes. Y vamos a ver los tránsitos de su carta, los tránsitos planetarios del día del accidente. Aquí tenemos a Urano en tránsito en conjunción con el Marte natal, que a su vez ese Urano le va a hacer una cuadratura a su luna natal. Esto no es nada bueno. También tenemos una cuadratura
de Plutón natal hacia el infortunio en tránsito. Y seguimos sumando malos aspectos. Vemos al Sol en cuadratura, a un Saturno en tránsito que está entrando en su casa 8. Casa 8, casa de la muerte. Y este aspecto de Urano-Marte, siendo Marte el regente de su ascendente, una configuración astrológica que da accidentes. Como ustedes saben, James Dean murió en un accidente de tránsito, ya que le gustaba los carros, las carreras, como buen ascendente Aries temerario. También tenemos la oposición de Venus y Sol al ascendente. Ok, ahora bien, vamos a ver que todo esto podría ser significante de una muerte joven, y ya vimos el accidente con esa conjunción Marte-Urano. Pero ¿qué nos dice el método Proluna? Podemos ver acá en pantalla que del momento de su nacimiento hacia la cúspide de la casa 2 son 7 años. De la cúspide de la casa 2 a la cúspide de la casa 3, 14 años. Y luego 21 años. Él murió a los 24 años, cuando la proluna estaba en conjunción con el Plutón natal. Plutón, planeta representativo de la muerte, y que en ese instante estaba en cuadratura al infortunio. Y el mismo día del accidente, como decíamos, la terrible conjunción de Urano-Marte, que hemos dicho, ese Marte lo representaba a él por ser el regente del ascendente. Repitiendo también un Saturno entrando en su casa 8. Como ven, la muerte la tenemos que buscar por muchos lugares, no solo en la carta astral por malos aspectos del ascendente, las luminarias y el regente, sino que también tenemos que ver los tránsitos a la carta astral, y también podemos ayudarnos con el método Proluna. Vamos a ver ahora la carta de Jim Morrison, nacido el 8 de diciembre de 1943 y muere el 3 de julio de 1971. Se sospecha que por una sobredosis en su bañera a las 5 de la mañana. Aquí vemos su carta astral. Vemos que el ascendente no está mal aspectado, realmente. Observamos el Sol, y el Sol sí tiene un mal aspecto hacia Marte. Vemos la Luna y está peor, con malos aspectos hacia Plutón y hacia el infortunio. Ok, las luminarias mal aspectadas, el ascendente no. Vamos a ver el regente del ascendente, que es Saturno. Saturno está mal aspectado a Urano. Tenemos ya varios elementos que nos pueden hablar de una vida corta, a pesar de que el ascendente no está mal aspectado, pero el regente sí. El Sol también y la Luna también. Ok, Jim Morrison, ascendente Acuario, que también era un personaje supremamente original, rebelde, un poco loco, una música muy innovadora, medio chamán por ese Sol en Sagitario. Y aquí vemos en su casa 7 la luna negra Lilith. Vemos a Lilith en oposición al ascendente. Lilith en la casa 7, casa de las parejas, socios y enemigos. También vemos en su casa 8 la presencia de dos planetas, siendo Neptuno el principal, en este caso, para hablar de la muerte, mal aspectado hacia Mercurio. Cuando Neptuno se aspecta mal en una persona, puede originar eventos de drogadicción, de alcoholismo, etc. Y esta Lilith que vemos en su casa 7 tiene que ver con ese atractivo que él encontraba en las mujeres fuertes, de personalidad impresionante, enfocadas tal vez hacia la magia, hacia el misterio, hacia el ocultismo, como conocemos en la vida de él, que él le atrajo siempre ese tipo de personalidad. Volvamos a ver aquí que tenemos el Sol en oposición a Marte y tenemos al regente del ascendente Saturno en oposición a Mercurio. Cuando digo que Saturno es el regente del ascendente y no menciono Urano, es porque se utilizan los planetas antiguos de la astrología antigua, donde Saturno era el regente
de Acuario tanto como de Capricornio. Veamos los tránsitos de Jim Morrison. Encontramos al Saturno, regente de su ascendente, como decíamos, con un trígono a Marte y al infortunio transitando por el ascendente. Marte tiene que ver con peligro, con accidentes, con muerte. A pesar de que es un trígono, el infortunio siempre es negativo y aspecta al regente del ascendente. Eso ya no es bueno. Estamos hablando del día y la hora de la muerte de él. También encontramos en su casa 8 los tránsitos de Urano, Lilith y Plutón, aspectando al Neptuno natal que, como decíamos, pudo haberlo impulsado a la drogadicción, al alcoholismo. Plutón, si bien no está todavía en la casa 8 por unos grados, ya se toma que está influenciando la casa 8, ya está en conjunción aplicativa a la casa 8, la casa de la muerte. Ahora vemos la proluna. Vemos que del momento de su nacimiento a la cúspide de la casa 2 son 7 años, 14, 21, y él muere a los 27 años cuando la proluna hacía conjunción a su Saturno natal, como decíamos, planeta que lo representa a él físicamente. Ese Saturno mal aspectado hacia Marte y hacia el infortunio. Y también vemos la cantidad de planetas que en ese momento transitaban por su casa 8. Bien, tenemos la carta astral de Selena Quintanilla también. Ella es nacida el 16 de abril de 1971 y muere el 31 de marzo de 1995 a la corta edad de 23 años. Ella muere víctima de un balazo. Bien, tenemos que ella es Aries con ascendente Acuario, similar a Jim Morrison. El ascendente de ella está bien aspectado, no tiene cuadratura ni oposiciones. Tenemos que el Sol sí está mal aspectado a Marte y la Luna mal aspectado a Lilith y Plutón. Entonces tenemos a las luminarias mal aspectadas. Sin embargo, Saturno bien aspectado con sextiles y oposiciones. Saturno siendo el regente de su ascendente. En este sentido, solo vemos las luminarias y esta cantidad de planetas en la casa 8 natal. Lilith, Plutón, Urano y el infortunio. Tiene bastante peso en la casa 8, en la casa de la muerte. Lilith está en medio de las dos casas, se aplica tanto para casa 7 como para casa 8. Lilith es esa mujer malvada, esa mujer negativa que le va a causar daño a Selena en algún momento. Representa una persona concreta, físicamente hablando, que en algún momento se la va a topar en su vida. Y como estamos hablando de la casa 7, probablemente sea alguien que sea socia de ella. Vemos que esta Lilith también está mal aspectada hacia la Luna y hacia Venus. En determinado momento ella topará con esa persona. Eso es lo que vemos en su carta astral. Planetas en su casa 8, las luminarias mal aspectadas. No es suficiente para hablar de muerte prematura, pero vamos a ver los tránsitos. Vemos que los planetas el día de su muerte estaban de esta manera. El Saturno natal mal aspectado hacia el Marte en tránsito que estaba en conjunción con su casa 7, en oposición al ascendente y, como dijimos, con la cuadratura hacia el planeta que la representa, que es Saturno. Marte, dios de la guerra, planeta violento, entrando en la casa de los socios, nos dice que probablemente alguna persona socia o cercana iba a cometer algún acto violento hacia ella. Todavía no podemos hablar de muerte. Encontramos esta Lilith en tránsito, que la vamos a ver en oposición hacia su Júpiter, hacia su Neptuno, pero también en oposición hacia el infortunio en tránsito. ¿Por qué esta Lilith viene a ser importante analizarla? Bueno, porque es esa mujer con la que se iba a topar a los 23 años. Con el método Proluna vemos que tenemos 7, 14, 21 y 23 años. Se encuentra con la Lilith, con la mujer que
le va a causar ese daño. Ese mismo día, con ese aspecto hacia Marte, atacando su ascendente y su planeta regente del ascendente. Es esa Lilith mal aspectada hacia el infortunio. Como vemos en la carta astral de Selena, no hay mayores elementos que nos hablen de muerte prematura más que los planetas en su casa 8. Por tránsitos ya nos podemos dar cuenta que efectivamente ese día había peligro. Y por el método Proluna encontramos que justo a sus 23 años hacía conjunción con esa Lilith que le causa el daño, en este caso la muerte. ¿Qué opina Selena de esto? Bueno, nos despedimos de Selena entonces y vamos a pasar a la carta astral de Kurt Cobain, fundador y cantante de Nirvana. Kurt Cobain nace el 20 de febrero de 1967 y muere el 5 de abril de 1994. Encontramos en su ascendente unas pésimas conjunciones con Urano y con Plutón, dos planetas que nos hablan de catástrofes, posible muerte y fatalidades de toda clase. El ascendente está muy mal aspectado. Desde el punto de vista psicológico podemos ver que ese Urano le da creatividad, le da arte, le da originalidad, rebeldía, y su Plutón le puede dar una profundidad muy grande a través de esa crisis existencial, esa crisis de identidad que tuvo él, volcada hacia su arte, hacia sus letras. Pero estos planetas y este mismo ascendente están muy mal aspectados hacia los planetas Saturno y Venus, están en oposición. También tenemos que el regente del ascendente es Mercurio, está en oposición también al mismo ascendente y al Urano y Plutón que tiene en el ascendente. Aquí sí podemos hablar de que esta carta nos da la pauta para pensar en una muerte prematura. Sin embargo, el Sol está bien aspectado y la Luna está bien aspectada. Tiene Kurt Cobain un buen trígono entre Júpiter, Neptuno y Venus que le da el talento y la habilidad para la música, la inspiración musical. Vamos a ver entonces ahora en su casa 7 encontramos también la presencia de Lilith, la mujer malvada en este caso, que puede ser la socia o la esposa, ya que está en la casa de los socios, esposos o enemigos. También vemos que ese Saturno conjunción Venus le trae angustias y tristezas en el amor, estando en su casa 7 también. Viendo los tránsitos, lo primero que vamos a notar es que el ascendente está mal aspectado por el planeta Marte. Ese Marte, haciéndole conjunción a la cúspide de la casa 7, a Mercurio, regente del ascendente, y a Saturno y Venus también. Ese Marte de acciones violentas nos puede dar una pista de que tal vez no fue un suicidio, sino que tal vez fue un asesinato el que sufrió Kurt Cobain, ya que también encontrábamos a Lilith en su casa 7. Vemos que el Sol en tránsito está entrando en su casa 8 y que Lilith en tránsito estaría en oposición a Marte. Ya son bastantes indicativos de una posible muerte. Ahora nos vamos al método Proluna. Vemos 7 años, 14, 21 y a los 27 años, año de su muerte, estaba en conjunción con Neptuno, su proluna. Neptuno, como hemos dicho muchas veces, causando adicciones, estaba en oposición, en un mal aspecto, a Júpiter y al infortunio. Y ahí sí podemos, uniendo lo que vemos en su carta natal, viendo lo que vemos en tránsitos y en la proluna, podemos ver que efectivamente era muy probable su muerte ese día. También vemos que ese Neptuno está en cuadratura a la Lilith en su casa 8. Esto nos puede indicar que una mujer malvada cometiera un acto violento hacia él.
como vemos, muchos malos aspectos hacia Lilith, el infortunio, y la proluna en conjunción con Neptuno a sus 27 años. Marte haciendo mal aspecto a su casa 7 y a su ascendente, donde estaba el maléfico Plutón y el maléfico Urano. Bien, es importante no sugestionarse si en tu carta astral encuentras malos aspectos hacia el Sol, hacia la Luna o hacia el ascendente. Eso pueden ser indicativos, pero no es suficiente para hablar de muerte. Tenemos que comprobarlo con los aspectos que encontramos a través de los tránsitos y también con el método que hemos enseñado de la proluna, siendo cada casa equivalente a 7 años. No importa que unas casas sean más grandes o otras más pequeñas. Cada casa va a representar 7 años. Cuando lo vemos con las tres técnicas, solamente viendo su carta astral, viendo los tránsitos y viendo la proluna, es que podemos hablar de muerte en la carta natal. Y como decíamos, tomando muy en cuenta el ascendente, las luminarias, la casa 8 y cómo los planetas llamados maléficos van a interactuar en dichos espacios. Esperamos que este programa haya sido interesante y que te ayude a seguir aprendiendo de astrología, y nos veremos en otro próximo programa. Hasta la próxima.